Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. En esta oportunidad nos vamos a dirigir a primera Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15. Y dice la palabra del Señor así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor por nosotros al ser derramado en la cruz del Calvario. Gracias por salvarnos, Señor, cuando aún nosotros no nos dábamos cuenta el odio y el rechazo que sentíamos hacia ti. Pero gracias por tu fidelidad. Gracias por permitir que nosotros al día de hoy podamos recibir tu palabra con agrado, podamos abrazarla y podamos discernirla para vivir en gratitud a esa salvación que tú nos has otorgado por gracia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Recordemos la gratitud del apóstol Pablo en el versículo 12. Él dijo: Cristo Jesús me ha tenido por fiel poniéndome en el ministerio. Sin embargo, el apóstol no quiere jactarse porque el Señor lo haya escogido y lo haya puesto en el ministerio. Alguno dirá que el apóstol Pablo fue escogido por sus estudios, porque estudió con Gamaliel, por sus logros, por sus esfuerzos, por su dinero, porque él se dispuso. Pero no, ninguna de estas. Pablo dice: recuerden lo que yo era. Yo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, un injuriador. Pero todo esto lo hacía por ignorancia. Toda persona que no está en Cristo, que no tiene a Cristo, es un blasfemo, es un perseguidor de la iglesia, es un injuriador. El día de ayer meditábamos en la gracia que ha sido derramada en aquellos que hoy estamos en Cristo. Ahora, el versículo 15 nos dice que este mensaje no es solamente para aquellos que quieren ser pastores, ancianos o diáconos. La Biblia no se está especificando. Pablo no está diciendo: gracias le doy a Dios porque me salvó a mí como pastor. No. Debemos recordar que es la obra básica de la salvación. La obra básica de la salvación es: de tal manera amó Dios al mundo. Y la pregunta es: ¿somos nosotros mejores de los que están fuera, de los que no están en Cristo? No. Todos somos pecadores. Por eso vino Cristo a salvar a pecadores. Ahora, de todos los pecadores, Pablo dice: yo soy el peor de todos. Y si tú y yo analizamos nuestras vidas, estas mismas palabras deben estar en nosotros. Yo soy el peor de todos los pecadores. Y él no lo dice con un falso sentido de humildad. No lo dice con un falso sentido de humildad. Él reconoce su condición ante Dios. Pablo era estudioso de la palabra, tenía dinero, Dios lo había bendecido con una muy buena familia, tenía buena reputación política, social, religiosa, y conocía la palabra de Dios. Pero debemos recordar que la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, cualquiera persona que se jacte de conocer la Biblia, de conocer doctrina, de hablar idiomas, debe también considerar lo siguiente: ¿tienes fe? Porque esto es fundamental. Porque si no tienes fe, lo que hace lo hará por mero religiosismo, al igual que los fariseos. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender que Cristo Jesús fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Cualquiera puede ser recibido. Y cualquiera que recibe a Cristo, cualquiera puede recibir a Cristo. Todos sus pecados les son perdonados. Esto es gracia. La salvación no es por obras. Ahora, ¿hay obras después de la gracia? Sí. Porque somos restaurados en nuestra mente, en nuestro corazón, para la gloria de Dios. Y tal vez hoy necesitemos meditar
que Pablo, después de haber definido su ministerio contra las calumnias, después de haber defendido, su ministerio contra las calumnias e injustas acusaciones que se levantaron y que se levantan contra todo siervo de Dios, les dice a sus adversarios y aún a la misma iglesia que lo más provechoso es saber quién realmente somos. Porque Pablo, antes de ser llamado apóstol, antes de ser hijo de Dios, antes de ser un hermano en la fe, militaba en el reino de las tinieblas. Por eso la invitación que ahora hace a todos los pecadores es a la firme y segura esperanza del perdón. Porque cuando él, siendo lo que era, y pudiéramos describirlo como una bestia salvaje, apasionada, furioso, en contra de Dios, en contra de los cristianos, en contra de Jesucristo, fue transformado, fue regenerado, y ahora él exhibe la gracia como el sello, como la garantía de su fe. Y lo dice particularmente que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él hace primero esta declaración general, de los cuales yo soy el primero de todos los pecadores, el más perdido de todos, y Cristo me salvó, Cristo me rescató. Aquí podemos ver una vez más que la salvación no es por obras, pero la salvación es para obras en Cristo Jesús, como lo decíamos ahora. Y si hay alguna alabanza en nosotros, esta debe ser a Cristo que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros para que nuestros corazones sean afirmados en Él. No solo que tengamos la convicción de que nuestros pecados han sido perdonados, no solamente eso, sino que nosotros también podamos perdonar a cualquiera y alegrarnos por lo que el Señor, por todos aquellos que el Señor añade a su iglesia. Debemos observar cuidadosamente, mis amados hermanos, este versículo, porque este versículo nos enseña que cualquier hombre puede venir a conformar las filas del cristianismo, siempre y cuando Dios tenga misericordia de él, siempre y cuando Dios lo llene de su gracia, lo regenere, lo restaure. Si Dios no hace esto en el hombre, simplemente será un impío con conocimiento o sin conocimiento, un obstinado e incrédulo, perverso, malvado, que perseguirá a la iglesia. Tal vez tenemos que dar gracias al Señor, porque podemos ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros por su Espíritu. ¿Quieres servir en la iglesia? Convéncete que eres el primero de todos los pecadores. No justifiques tus pecados con los pecados de otros. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, sirve en la iglesia, conságrate, vive el Evangelio. No te compares con otro, compárate con Cristo. El Señor le dijo a sus discípulos: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. Que el Señor los bendiga.